sé por qué no. Ah, sí, me da. Si querés lo hago yo, lo haces vos, Celo. Ya está grabando, Dale. supuestamente. Estoy ahí, entiendo. creo que ya Sí, lo... dale. Ay, Dale. perdón, lo moví. Ay, ¿por qué lo moví? ¿Me pones el volumen de sacarse los auriculares? Se escucha. No puedo mirar, pero puedo escuchar. Bueno, yo en realidad le doy la palabra a Kepchum. Antes, bueno, después más que agradecerles, contarles a todos que Kepchum con Gustavo Berbuja a la cabeza es quien nos da soporte a la federación con todo lo que tiene que ver con asuntos públicos, y entonces nos parecía piola que en estas cuestiones de poder iniciar y compartir el conocimiento pudiesen ellos con su equipo, con Carla y su equipo, contarnos un poquito para poder entender cómo está conformado, ¿no?, el Estado, y exclusivamente en este caso el tema de la salud. Así que dicho esto, Carla, si te parece bien, te paso las diapos. Bueno, me presento, mi nombre es Carla Cabral Hunter, como bien lo dijo Luciana, trabajo en el área de asuntos públicos de Kepchum. Y bueno, esta presentación ha sido hace 2 semanas la propuesta, y nos pusimos manos a la obra como para armar algo para que se pueda entender este entramado normativo, porque, a ver, es un mundo de leyes, de resoluciones, de dictámenes que se entrelazan entre sí, y a veces uno se pierde y no sabe cómo recurrir a esas normas. Entonces, en primer lugar, lo que a mí me gustaría compartir es que Argentina es un Estado de Derecho, y sobre esa conformación se puede entender desde su forma de gobierno o con su división de poderes. En su forma de gobierno es tripartito, tenemos la forma representativa, la republicana y la federal. ¿Qué significa esto? ¿Para qué nos sirve? Lo que es lo republicano es lo que nosotros, la potestad que tenemos los ciudadanos de elegir a quienes queremos que nos representen, ¿sí? De qué manera, a través del sufragio universal, a través de una constitución escrita, ¿sí? Y a través de la división de poderes. ¿Por qué es representativa? Porque nos gobiernan a quienes nosotros elegimos, ¿sí? A través de ese sufragio. Es decir, que en un Estado de Derecho nadie puede autoproclamarse representante de nadie si esa persona no fue elegida democráticamente. Y federal, ¿por qué? Porque las provincias, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantienen reservado una zona de competencias propias de las cuales el gobierno nacional no puede incidir, ¿sí? Ahora bien, antes hablé que dentro de la forma de gobierno, en lo republicano estaba la división de poderes. ¿Para qué sirve la división de poderes? Es para desconcentrar el poder en una sola persona. Esto permite que, es como un sistema de control recíproco en donde los poderes se moderan. Y dentro de estos poderes encontramos al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. Cada uno tiene atribuciones o competencias exclusivas, y también competencias que han delegado, ¿sí? Por ejemplo, en cabeza del Ejecutivo, o a través de lo que son los decretos de necesidad y urgencia, o a través de los decretos autónomos, que, bueno, le permiten al Ejecutivo, además de administrar y conducir la administración pública, de emitir normas de carácter legislativo. Después tenemos el Poder Legislativo en sí, que está conformado por las 2 cámaras del Congreso, diputados y senadores, y tienen la potestad formal de crear normas, de modificarlas o derogarlas. Y por último nos encontramos con el Poder Judicial, que es quien, está en la cabeza la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Ellos, en definitiva, lo que van a hacer es controlar la constitucionalidad de las normas emitidas por los otros 2 poderes, ¿sí? Por eso esto de la balanza de pesos y contrapesos y de control
sea, ninguno de los tres poderes está exento de ese control. Los decretos de necesidad de urgencia sí o sí requieren de un control legislativo por parte de la bicameral permanente del del Congreso. El legislativo a través del judicial, con lo cual, y el judicial a través del juicio político de los magistrados, de la remoción de los magistrados por mal ejercicio en sus funciones, con lo cual siempre va a haber una balanza de pesos y contrapesos. Si querés para la siguiente filmina. El poder legislativo. A ver, adentrándonos un poquito más en lo que es el poder legislativo, que es el que tiene, digamos, la habilitación, o sea, la formalidad para crear una norma, modificarla o derogarla, nos encontramos en quienes pueden presentar proyectos de ley. A partir del 94 tenemos el Congreso, el Poder Ejecutivo y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Cualquier duda me consultan, paramos, no hay problema. Particularmente lo que es el Congreso, el artículo 77 de la Constitución permite que indistintamente se puedan presentar leyes en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. No obstante ello, es la misma Constitución la que delimita competencias según la materia. Porque se entendió cuando se conformó el Estado Nacional que había atribuciones exclusivas que debían ser entendidas por una de las dos cámaras, de manera originaria. En este caso tenemos el tema de impuestos, creación de nuevos gravámenes, ese tipo de contribuciones, ese tipo de proyectos de ley le corresponde entender de manera primigenia a la Cámara de Diputados. Por otro lado tenemos lo que es el régimen de coparticipación federal, crea un nuevo régimen. En ese caso, quien debe entender es sí o sí la Cámara de Senadores. Y por último tenemos el Poder Ejecutivo, que como bien dijimos, también tiene, además de funciones legislativas, la potestad de poder mandar un mensaje de comunicación, por ejemplo, para que se entienda en tal o cual proyecto. En particular, lo que es la Ley de Administración Financiera le otorga la potestad al Ejecutivo de manera exclusiva de mandar este proyecto de ley para crear o entender sobre lo que es el presupuesto anual, ¿sí? Que se remite al Congreso para que las cámaras después se entiendan. Si querés, la próxima filmina. Ahora bien, en esta parte sí me quiero enfocar un poco más porque es... La verdad que el camino de la ley es sinuoso, no les voy a decir que es llano y que se presenta un proyecto y sale como, o sea, y se sanciona de manera fácil y expedita. La verdad que no. Cuando hablamos de quiénes pueden presentar proyectos, también hablamos de que, o sea, a través de qué cámara o quiénes pueden hacerlo. Y a veces, y a partir del año 94, cuando se permitió que los ciudadanos pueden iniciar o presentar un proyecto a través de la Cámara de Diputados, denominada Iniciativa Popular, es tan engorroso lograr, digamos, la aprobación de esa iniciativa, que muchas veces lo que se hace es recurrir directamente a alguno de los legisladores nacionales de ambas cámaras para pedir que se represente ese proyecto. ¿De qué manera? Por ejemplo, un caso testigo que me parece pertinente nombrar fue el caso de la ley Justina, del tema de donación de órganos. Esta ley es un caso testigo, ¿por qué? Porque si uno piensa qué hubiese pasado si ellos hubiesen tratado de iniciar una iniciativa popular, hubiese tenido favorable acogida, no lo hubiese tenido, hubiese quedado trunco, ¿qué hubiese pasado? En este caso ellos recurrieron a un senador, que es el senador Marino, de La Pampa, le tocaron la puerta y le dijeron, miren, tenemos esta problemática. Es una problemática por la cual nuestra hija falleció. Bueno, nosotros queremos, o sea, que usted represente este proyecto de ley y lo represente ante la Cámara de Senadores. Esa es una forma. Entonces lo que hizo este senador fue
Bueno, impulsar el proyecto, promoverlo, crear una ley de donación de órganos. Entonces uno dice, bueno, la incidencia, ¿no? Porque a veces uno se pone a pensar las cosas que suceden o cuán tarde llega una norma ante un hecho que ya pasó. Entonces es como que siempre la ley llega tarde. Las soluciones a las políticas públicas a veces están atrás de los problemas, en vez de ponerse delante y solucionarlos. Y eso es, a veces, entiendo yo, que por políticas públicas que no se aplican, no se diseñan o no se ejecutan. Con lo cual... Yo quiero hacer un comentario, les voy a hacer los subtítulos ilegales de esta charla, los que no corresponden, que sería Sí, subtítulo 1. Carla, hasta que yo me la robé y me la traje a trabajar con nosotros, era asesora en el Congreso. Y gran parte de su trabajo era justamente como, se diría, trajinar los pasillos del Congreso y tratar de acordar las cosas. Segunda derivación, tal como sucede en la televisión, algunos de ustedes creo que vinieron al entrenamiento que yo les di de medios, los que manejan los programas no son los conductores, son los productores. En este caso, los que manejan este tipo de cosas son los asesores, no son los diputados y senadores. Entonces, es importante porque en general además los asesores tienen el conocimiento técnico de muchas de todas estas cosas. Derivación número 3 de esto que decía Carla es, si es que ustedes alguna vez quieren hacer alguna de estas cosas, es importantísimo tratar de encontrar lo que nosotros llamamos un campeón. Un campeón es alguien que va a empujar o llevar adelante alguno de estos proyectos. Y en particular esto es muchísimo más simple si detectan que este campeón está afectado por alguna de estas cosas. No, puede ser personalmente, puede ser por alguien de la familia, puede ser por un amigo, pero digamos, si nosotros necesitamos, voy a usar el caso de Marina, impulsar una ley de donación de órganos y alguien de su familia tuvo un problema similar, la comprensión del problema es mucho mayor y por lo tanto le va a poner el cuerpo y el corazón. Mientras que si tratamos de convencer a alguien que no tuvo nada que ver, es bastante más difícil. Es por eso que además, por ejemplo, cuando vivía Irma Roy, miren, hace un par de años de esto, cualquier tema que tuviera que ver con la mujer era mucho más fácil llevárselo a Irma Roy que llevárselo a algún caballero de la Cámara que no entendía ni le importaba. Dicho esto, Carla, continúa usted. No, está bien, está bien. Es cierto lo que decís desde el punto de vista de la incidencia de los asesores en la cabeza de los legisladores. A veces primero se necesita convencer al asesor de que es necesario crear un nuevo régimen legal sobre determinada materia antes de que llegue claramente ese proyecto en manos del senador, porque el senador quizás tiene tantos proyectos que ese es como secundario, no le interesa atenderlo, no le interesa ir a las reuniones, y por ende tampoco le va a interesar acompañar en el recinto con su voto el proyecto. Pero bueno, antes estábamos hablando de la presentación, de cómo se presenta el proyecto, cuál es la formalidad, cuál es el camino para que ese proyecto de ley llegue a ser una norma jurídica propiamente dicha. A ver, supongamos que queremos crear un régimen legal, voy a dar un supuesto, un régimen legal de protección para personas que padecen pubertad precoz, ¿no? Entonces, decimos, ok, se hace el proyecto, se lo redacta, ese proyecto va con la firma sí o sí un legislador, en este caso, supongamos, de un senador nacional. Ese senador, a través de sus secretarias, lo ingresa en la mesa de entrada de la Dirección de Proyectos de la Cámara del Senado. Luego, lo que va a hacerse es, el secretario parlamentario va a entender primero el objeto, cuál es el espíritu del proyecto. Ok, se trata sobre materia de salud. Entonces, una vez que se sabe cuál es el objeto del proyecto, qué es lo que se quiere hacer con el proyecto, se lo va a girar
a la comisión según competencia. En este caso es la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Luego, les estoy explicando cómo es el reglamento interno del Congreso, ¿no? Ese proyecto es girado a la Comisión de Salud, en la cual se va a elaborar una agenda de comisión. En esa agenda de comisión se van a incorporar toda clase de proyectos. Proyectos de ley, proyectos de declaración, proyectos de comunicación. Ahora, es muy importante también estar atrás de la comisión, porque claramente quizás a veces por temas, voluntades políticas o por falta de consenso, o mismo porque la comisión no quiere, ese proyecto no es tratado en tiempo y en forma. Entonces ahí también se da como una dilación de la problemática, y no se logra sancionarla y adelantarse o solucionar ese problema. Entonces, lo que hace la comisión, una vez que entiende del proyecto, es llamar a una reunión de asesores, en donde, previo a haber distribuido el proyecto, y para comenzar a debatirlo, para comenzar a estudiarlo, ver cuáles son la viabilidad del proyecto, cuál va a ser la incidencia en el digesto normativo, es decir, ¿qué me va a venir a mí a agregar ese proyecto sobre el catálogo normativo que ya tenemos? Bueno, ok, ¿es necesario agregar un régimen legal de protección para las personas con pubertad precoz? ¿Existe algo sobre la materia? Bueno, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de incidir es muy, muy importante que el autor del proyecto y el asesor participen de manera activa. ¿De qué manera? Como el resto no sabe de qué problemática se está tratando porque simplemente lo lee, a veces es necesario proponer, sobre todo en temas de salud, proponer un comité de expertos que vaya y hable y convenza. ¿Sí? Que vaya una federación a decir, miren, esta es la problemática que incide en tanto porcentaje de la población. Entonces, a ver, y si es necesario, 1, 2, 3 reuniones de asesores, e inclusive invitar en esas reuniones a senadores, integrantes de la Comisión de Salud, como no integrantes de la Comisión de Salud, porque a futuro esos senadores o esos legisladores van a terminar también votándolo, si tiene dictamen favorable. Con lo cual es sumamente importante, digamos, entre comillas, el lobby que se haga del proyecto dentro de la comisión. ¿Sí? Es súper importante. Es más, cuando se trata de asuntos de salud, si uno no entiende, digamos, de qué trata la enfermedad o por qué es necesario, y a veces no se convence y el asesor termina diciéndole, mira, este es un proyecto más que no va a agregar nada al catálogo jurídico que ya tenemos. Y pasa con este tipo de situaciones como otra clase de proyectos de ley. ¿Sí? Entonces, bueno, supongamos que ese proyecto, digamos, tuvo un cierto consenso entre los asesores, se elaboró un texto, y con ese texto después se llama una reunión de senadores que ya con la incidencia, o digamos con la incidencia que tiene el asesor en su cabeza, va a firmar o no, o acompañar el proyecto no de ley. Entonces, supongamos que hay dos situaciones. El proyecto no tuvo favorable acogida, no hay dictamen, el proyecto queda cajoneado. La otra es que se logró un consenso, se elabora un documento, y ese documento, formal y legal, es el que se denomina dictamen, que es en definitiva el que luego va a ser votado en el recinto. ¿Sí? Ahora bien, una vez que que tenemos el documento y demás, es necesario claramente convencer al resto de los senadores de por qué lo tienen que votar. Por eso es muy Carla, importante. te quería Sí. hacer una pregunta con Decime. esto que estabas diciendo.
Me queda claro cuando uno tiene, o sea, cómo ir y llevar el proyecto, pero te pongo otro escenario. Cuando ese proyecto que uno toma conocimiento que se está trabajando en diputados o en senadores, es igual, en el Congreso en general, y uno tiene particular interés en poder incluir algún tipo de modificación o poder llevar un poco la visión que se entiende que uno pueda tener, y pongo el ejemplo, por ejemplo, del proyecto de ley de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, donde Sí. la estructura de propuesta de proyecto, nosotros observamos que realmente no era la más conveniente y quisimos poder abrir, digamos, a un diálogo, inclusive que nos inviten como interlocutores cuando se dan estas reuniones que vos mencionabas. Vos desde tu experiencia, ¿cuáles son esos tips para lograr que esto genere? Porque cuando vos contás como la teoría, es como que, bueno, uno puede entenderlo ese proceso, pero después en la Sí, tal cual. práctica se sabe que hay mucha rosca política, mucha cuestión de pasillo, mucha cuestión, y uno queda como, che, pero si yo cumplí, pedí, solicité estar en la reunión, qué sé yo, y resulta que la reunión ya sucedió, ¿no? Te A llevé ver, por escrito mis aportes y interesé al asesor, todo muy lindo, fui 3 veces a la reunión y resulta Mira, que nada voy sucedió. a taclear, Carlita, voy a taclear un segundo tu respuesta, porque parte de tu respuesta necesita del slide que creo que es el que viene o el siguiente, que tiene que ver con las comisiones, con la Comisión de Salud específicamente, con una aclaración. A ver, una de las tareas que hay que hacer previo a esto es averiguar cuál es toda la legislación previa que afecta a cualquiera de los temas. O sea, nosotros cada vez que exactamente. intentamos cualquiera de todas estas cosas, lo primero que hacemos es buscar si es que hay algunas leyes anteriores o proyectos de leyes que hayan caído que tienen que ver con este tema. Entre otras cosas, el segundo problema que tiene esto es, si es que hay una ley, como por ejemplo, en el caso de ustedes tiene que ver con enfermedades poco frecuentes, el camino en líneas generales va a tener que ver con si es que se puede modificar, sobre todo la reglamentación de esta ley o alguna de todas estas cosas. No les quiero decir que es imposible, pero sería casi imposible conseguir una ley específica para algo. O sea, no sé, linfomas o pubertad precoz o cualquier... conseguir la ley de es casi un imposible, porque todo va a remitir a esta ley madre que ya reglamenta este tema. Claramente, Entonces, claramente. las únicas leyes que nos van a tocar en este sentido, más allá de la que rige el tema de enfermedades poco frecuentes, son las que nos afectan, pero desde otro lugar. Por ejemplo, la agencia, o por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el presupuesto, digamos, alguna de las que tengan que ver con algunos temas que vienen también después en la presentación respecto de lo federal de la salud. Pero para que no se ilusionen toda la gente que está, la posibilidad de leyes propias es muy, muy, muy escasa, digamos. Sí, de hecho a Porque mí me... además en la agenda política, perdón y ya te dejo, Carly, No, la por favor. agenda política de la Argentina hoy tiene poco espacio para leyes, o sea, vienen discutiendo como las 4 o 5 leyes mayoritarias, más grandes, etcétera. Habitualmente lo que sucede es que al final del periodo hay una noche maratónica en la que salen todas las cosas que estaban empantanadas, 340 proyectos en las que por ahí se cuela alguna de todas estas cosas. Pero hoy no hay un ejercicio regular en el que, no sé, cada semana se ven 10, 12, 15, 25 leyes. Ahora sí, Carlita, te dejo, si querés pasar al Bueno, siguiente slide, creo. sabés que yo estuve buscando leyes especiales de determinadas enfermedades y o sea, sobre fibrosis quística hay hay una normativa especial, por ejemplo. Con lo cual a mí me sorprendió que, o sea, habiendo un digesto jurídico muy amplio en la materia, haya tenido favorable acogida, por ejemplo, esta clase de temas, este tipo de enfermedad. A ver, por eso, no es imposible, pero bueno, o sea, lo cierto es que cuando hay determinado consenso político o la coyuntura política
no es la adecuada, pueden pasar dos cosas, o que realmente no te den bolilla a tu petición y el proyecto salga como es la voluntad del legislador, o hacer mucha presión, no tanto quizás adentro ya desde el Congreso, sino más desde afuera. O sea, que haya presión a través de los medios, de que la problemática, es decir, cuál va a ser la consecuencia y cuál va a ser la problemática que va a tener ese abanico de personas que van a quedar insertas en la ANET, por ejemplo. Entonces, a ver, a veces uno dice, bueno, o sea, uno recorre todos los pasillos, y no es porque uno lo hizo mal, sino porque la voluntad del legislador era otra. Y contra eso, créeme, que a veces no se puede hacer nada. O sea, y lo viví desde adentro, cosas que vos decís, tienen que salir y te dicen que no, y vos decís, ¿por qué? Y no es el momento. El famoso no es el momento, no es un momento político, y sobre todo cuando hay un tema, por ejemplo, de presupuesto, como lo dijo Gustavo, mucho menos. O sea, las partidas presupuestarias ya están asignadas y no hay plata para eso, entonces no es conveniente crear un régimen legal de protección para personas con pubertad precoz. Supongamos, ¿no? Son ejemplos. Pero es siempre, o sea, dependiendo de la voluntad del legislador, de si te quiere escuchar y añadir algún tipo de modificación a su proyecto. Te soy totalmente honesta. Eso fue lo que vi y lo que viví. Entonces es como que a veces, hasta uno mismo a veces, mira, tiene que salir así, no va a salir. Entonces ese famoso no va a salir, decir, che, no insistas más. O sea, y te soy sincera, o sea, eso fue lo que, mi experiencia. Ahora, si hay voluntad, te van a llamar, te van a escuchar, te van a invitar a las reuniones, y yo no sé si tuviste esa oportunidad de exponer vos, Luciana, sobre ese tema. No, directamente no te dejaron paso siguiente, nada. No, la federación presentó todo, trabajó con los legisladores, me acuerdo que con varios asesores de senadores, cuando el tema del ACNET estaba ahí en la comisión, hicimos todo el recorrido de ir, presentar, enviar a todos los senadores que integran la comisión, tuvimos varias reuniones, es más, hasta llegamos a aportar las modificaciones por escrito, en Word, porque era más fácil para el asesor copiar y pegar en el proyecto, bueno, bla, bla, bla. Pero bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo, es muy minucioso, y por lo menos en esa experiencia lo que vimos es que es esto, todo empieza y termina en que si es o no una decisión política, esto del momento que vos decís que para el ciudadano común o de uso racional, ¿por qué no es el momento de algo que pueda impactar? Pero sí, como que lleva su propio termómetro, ¿no? De todo el camino Sí. legislativo. Es su propio termómetro. Lamentablemente no te puedo decir otra cosa. O sea, me encantaría, pero por eso yo digo que el camino sinuoso de la ley debería ser de una manera y termina siendo de otra muchas veces. Pero, continuando, en el supuesto de este proyecto, no, en la anterior, supónganse que en la sesión de senadores, el proyecto es votado, obtiene media sanción. Ahí se fue de la pantalla, pero... ¿Está bien ahí la diapo? No, la que sigue. Ahí está. Se convoca sesiones y se ingresa en el orden del día el dictamen de este proyecto, supongamos. Reúne las mayorías necesarias y obtiene la media sanción. Bueno, el siguiente paso
es que ese proyecto con media sanción se gira a la Cámara Revisora, que es, en este caso, la Cámara de Diputados. Y va a tener el mismo procedimiento, va a ir a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, porque tiene otro nombre, va a estar integrado por mayor cantidad de legisladores nacionales, y van a comenzar también a entender, primero los asesores, van a ver si es necesario incorporar o no modificaciones, y después se emite un dictamen sobre el proyecto que llegó a diputados, y se trata en el recinto del cuerpo. Si ese proyecto también sale con las mayorías necesarias, ese proyecto es ley. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ese proyecto se remite al Poder Ejecutivo dentro de lo que es su órbita de competencia, en el cual tiene dos opciones: o bien aprobarlo y promulgarlo, o bien vetarlo totalmente o parcialmente. Si lo aprueba y lo promulga, perfecto, el camino de la ley se cumplió desde el proyecto hasta la promulgación y la publicación en el boletín oficial. En el caso de que pueda llegar a vetarlo total o parcialmente, bueno, acá tenemos una dicotomía. Por un lado, si lo veta parcialmente, porque con un artículo no está de acuerdo, el resto de la normativa de la ley se aprueba y se promulga. Ahora, si lo rechaza totalmente, ese proyecto, esa ley, vuelve al Congreso. Y si ambas cámaras insisten en su sanción tal cual salió del Congreso y reúne las condiciones, las mayorías necesarias, sale la norma y se promulga, sí, o sea, a pesar de que el Ejecutivo no está de acuerdo, ¿sí? Con lo cual, bueno, acá hay un tema también de consensos políticos, de cómo se ponen de acuerdo, si, bueno, vetó el Ejecutivo, ¿qué sucede con los legisladores del mismo bloque? O sea, que pertenecen al mismo partido político del Ejecutivo. ¿Se van a poner de acuerdo y van a decir, bueno, no importa lo que diga el presidente, esta ley tiene que salir? O, nada, o sea, aunamos voluntades con el Ejecutivo y esta ley por ese año no se vuelve a sancionar, o no se trata de debatir en el Congreso. Por eso, vuelvo a repetir, o sea, es consensos políticos, o sea, son voluntades políticas y es coyuntura. A ver, tips sobre esto es tratar de, cuando una ley pueda llegar a perjudicar, como el tema del ACNET, si ustedes entienden que puede llegar a haber algún tipo de perjuicio si sale esa norma, ese proyecto tal cual está, de hacer ruido por afuera, de hacer que muchas voces oigan ese problema. Porque, a ver, después, si está la ley, va a ser muy difícil dar la vuelta, muy difícil. Tenemos que recurrir a la justicia para que controle la constitucionalidad de esa norma y ver si esa norma en particular, o un artículo en particular, vulnera derechos constitucionales de la persona. A ver, yo no sé si tienen alguna duda sobre esto, pero siempre la herramienta cuando una ley vulnera derechos es la justicia. Uno tiene como la herramienta más próxima, muchas veces no sé si tan eficaz, pero la más próxima es la justicia. Si no nos escuchan desde la administración pública, si desde el Poder Legislativo tampoco nos están escuchando, ok, bueno, desde la justicia que nos escuchen si esa norma sale y está vulnerando derechos. ¿Te parece, Carla, que avancemos con las de APO, que ahí ya vamos a llegar también a esta instancia del ámbito judicial? Dale, si querés seguí vos, o sea, acá bueno, están las comisiones de salud para que vean cómo están divididas, que tienen distinto nombre,
Se renuevan cada 2 años las presidencias, las vicepresidencias, se renuevan. En el caso de Fiat, es el único médico de la Comisión de Salud del Senado que fue vuelto a elegir para presidir a la comisión. Mira, un comentario sobre esto. Nosotros hicimos todo un trabajo estudiando, y no solo en la Comisión de Salud casi todos no son médicos, sino que además en líneas generales en el Congreso hay muy pocos médicos, por no decir casi ninguno. Sí. Entonces, impulsar temas de salud es muchísimo más difícil porque le están hablando a abogados o a gente que digamos, no entiende de salud ni de medicina. Pregunto, Gustavo, ¿y por qué pensás que debería de haber médicos? ¿Por qué debería de haber médicos? Por lo menos debería haber algunos más, dado que salud, educación, justicia son los temas de los que el Estado debería ocuparse. Entonces, lo ideal sería que haya más gente que entienda un poco más de esto. O tener asesores médicos. O tener asesores médicos, pero... Ahí va mi pregunta también, es decir, no hay tampoco asesores médicos, no hay en ninguna otra instancia, digamos, que tengan... ¿Ustedes quieren las miserias del Congreso? Las miserias del Congreso son, cada uno de los diputados y los senadores tiene una limitada cantidad de asesores. Cuanto más importantes son, más cantidad tenés, porque tenés más plata. Cuanto más pobres son, menos cantidad tenés. Habitualmente los lugares de asesores están, digamos, cubiertos primero por su familia o su secretaria de muchos años, o algún amigo que viene de la provincia junto con ellos, y después de eso vienen un par de asesores técnicos, verdaderamente técnicos, Sí. que son pocos, y hay mucho ocupado también por gente del partido al que te toque, no importa, pero del partido. Entonces, los asesores, en realidad, solo los diputados más ricos, entre comillas, o sea, los que de alguna manera son los jefes de bloque o diputados, digamos, que tienen mucho poder en lo partidario, pueden darse el lujo de tener más asesores. En algunos casos estos asesores son asesores gratuitos, o sea, que no les pagan, pero que como política partidaria los ayudan. Pero para que se den una idea, el gobierno actual en el Instituto Patria hizo una serie de reuniones con, digamos, una larga lista de asesores. En tema de educación, por ejemplo, eran como 100 y algo, y de todos esos asesores que iban a las reuniones y armaban la plataforma y compañía, no les quiero decir que prácticamente ninguno pasó a ser asesor en el Congreso, pero prácticamente ninguno pasó a ser asesor en el Congreso. O sea, todo ese trabajo, si quieren, técnico, terminó en una plataforma que después va a dar, y no quiero que esto se interprete como una opinión política respecto del frente, digamos, porque lo mismo pasa en Cambiemos y lo mismo pasa con la izquierda y compañía. O sea, hay muy poco asesor técnico, rentado o no, en la planta del Congreso o no. Exactamente. Pero bueno, Okay. Esta fue mi colaboración. Yo no sé si vos ahora querés adelantarte. Obviamente cuando venga el tema del tema de recursos o la acción de amparo, colaboro, no hay problema, o sea, doy mi opinión al respecto, pero no sé si querés continuar vos, Luciana, el tema del Poder Ejecutivo. Bueno, sí, si querés arranco desde acá, un poco ya metiéndonos con el otro poder, que evidentemente tiene diferentes estructuras. La intención de estas diapositivas es mostrar que dependiendo de la temática específica, si bien se aborda todo lo que es el tema de la salud, pero se va dividiendo las áreas y que el Poder Ejecutivo tiene como distintas conformaciones con distintas competencias. En este caso, estaba más alineado a mostrar el tema de la Agencia de Discapacidad, que hace unos años pasó a la órbita directamente de depender de presidente o de vicepresidencia de la Nación,
el superior directo es el secretario general de la Nación, en este caso ahora ocupado por el cargo de Vito Velo, y la agencia absorbe todo lo que son las áreas vinculadas a, como lo que tiene que ver con, bueno, desde ya la certificación a nivel nacional, pero también el tema de pensiones y el tema de incluir salud también obviamente depende de esto, y que es un área que se supone, o que en realidad a ciencia cierta hace muchos años la comunidad de personas con discapacidad venía peleando porque la discapacidad pueda estar en un rango más transversal y no solo enfocado a un área específica, quizá como se podía entender antes, si bien era descentralizado, pero dependía del Ministerio de Salud, y bueno, y las normas internacionales lo que dicen es que en realidad es una temática que debe ser tomada en cuenta en todo el Estado. Entiendo que por eso está bien tomado, aunque tiene que todo el tiempo estar en articulación con. Esta otra diapo lo que quiere mostrar es el tema de que la salud, como antes decía Carla, es algo de estas cuestiones que se reserva a cada una de las provincias, entonces la salud es federal, depende de 24 ministerios que debiesen de estar articulados con el Ministerio de Salud de la Nación, porque el Ministerio de Salud de la Nación toma este rol de garante o de articulador para implementar normas nacionales, pero que a ciencia cierta, por más que exista una ley o por más que exista una resolución nacional, en tanto el ministro de cada una de las 24 jurisdicciones no determine hacer caso u oír, hacer propia esa norma, no está obligado a que rija en su provincia. ¿Esto qué quiere decir? Y más visto desde el punto de vista nuestro, es que dependiendo de dónde está esa persona y qué jurisdicción le corresponde por su residencia formal, o sea, la que está en el documento de identidad, es como uno tiene que moverse dentro de este ámbito, digamos, del Estado. Y lo que también la particularidad que se tiene es que en teoría, y esto impulsado debiese ser por el Ministerio de Salud de la Nación, existe el espacio del Consejo Federal de Salud, que es el espacio formal que está implementado para que las 24 jurisdicciones puedan interactuar y hablar sobre temas comunes, ¿sí? Para esta cuestión de, obviamente, de impacto y de mejora de la ciudadanía. Y por el otro lado, también existe lo que es el Consejo Federal de Discapacidad, que tiene un poco también el mismo rol, y que ahí se debiesen de juntar, también coordinados por la Agencia Nacional de Discapacidad, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas vinculadas a la discapacidad a nivel nacional, pero lo importante es que cada uno se lleve que esto, cuando se levantan de esa silla, simplemente fueron a escuchar, a oír, en tal caso lo que firmen, si es que existe una firma de un convenio o de una adhesión, hasta tanto eso no se formalice, nadie está obligado a cumplir nada de lo que ahí se converse, se hable, porque en realidad cada uno de los ministros tiene la decisión autónoma en su propia provincia. Esto tiene que ver a su vez, para complicarla un poquito más, evidentemente, como existen 24 ministerios, 24 jurisdicciones, también existen 24 obras sociales provinciales, o sea, cada provincia tiene su propia obra social provincial, que no siempre depende directamente del ministro de Salud, o sea que algunas veces tiene como autonomía también. Entonces ahí empiezan los grandes problemas, pero se espera que obviamente tengan esa articulación y vinculación, y estas obras sociales provinciales comparten un espacio común que se llama la COSPRA, y que también se entiende que para intentar aunar todas estas políticas de salud y sobre todo problemáticas comunes, bueno, la COSPRA es como que impulsa, es ese espacio, digamos, paraguas, que representa a las realidades de las obras sociales provinciales. Lu, te agrego un comentario antes de pasar a este que sigue, que es uno de los grandes desafíos que tenemos todos nosotros. El Estado es un Estado burocrático, pero no me refiero a que hacen las cosas difíciles, es una definición de administración. Entonces,
Dentro de esto, de hecho, tienen sus propias leyes, todo lo que es el derecho administrativo. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros permanentemente es a ver a quién le pertenece el problema que tenemos, quién puede solucionarlo. Porque muchas veces nos matamos tratando de golpear en una puerta que es la puerta equivocada. Cuando llegamos y finalmente nos atienden, nos dicen, eso no es de mi incumbencia, eso le toca al de al lado. Es como jugar al huevo podrido de alguna manera. Entonces, gran parte de nuestro trabajo conjunto es justamente tratar de entender, ok, esto lo tiene alguien, o a veces es un vacío jurídico. O sea, las leyes, voy a retomar un segundo algo, pero que tiene implicancia con lo que viene ahora, es cada ley tiene que ser reglamentada. Entonces, hay muchas leyes que se promulgaron, pero que el reglamento nunca llegó. Y si no está reglamentada, efectivamente no se aplica. Entonces es una ley, si quieren, divina, preciosa, pero que no tiene aplicación práctica. Segundo, en muchos casos, como por ejemplo en varias de las leyes que tienen que ver con salud, cada una de las provincias tiene que, si quieren, aceptarla o no, subirse al carro de alguna de todas estas cosas de las que nosotros estamos hablando. De ahí que, por ejemplo, Luciana salió al Chaco, y no me acuerdo dónde era, a Tierra del Fuego, era el otro que firmó con nosotros. Bueno, Tierra del Fuego, porque necesitamos que se vayan sumando de a uno, lo cual es un proyecto chino. Pero hay muchas veces que uno dice, bueno, necesito que me cubran el tratamiento. Bueno, que me cubra el tratamiento, ¿a quién le toca dentro de esto? Y de ahí viene como todo este esquema que tiene que ver por un lado con lo legislativo y por otro lado con el ejecutivo, para determinar a quién le llevamos este problema. Ahora sí, perdón la interrupción, dale con la salud, digamos, a nivel gobierno. Y con respecto a esto que vos decías, por ejemplo, en el caso de las obras sociales nacionales, por eso es muy pertinente tu acotación, Gustavo, es que hay que saber, por ejemplo, inclusive qué tipo de obra social tiene la persona para también poder identificar quién es el responsable superior para ir a hacer el reclamo, o quién es el que debiese estar controlando para ir a pedirle que mire a que los que tiene que controlar cumplan o no sus roles. En el caso de las obras sociales nacionales, dentro de las que se incluyen muchas de las sindicales, porque hay veces que también esto empiezan a ver como otros términos, pero estamos hablando de obras sociales nacionales, y las empresas de medicina prepaga, su órgano de control, o sea, la autoridad dentro del Poder Ejecutivo que tiene la potestad de controlar es la Superintendencia de Servicios de Salud, que a su vez depende del Ministerio de Salud de la Nación, pero como organismo autárquico, y entonces acá se da una cuestión bastante extraña, que es que el Ministerio de Salud determina las normas que tienen que cumplir las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga, le adjudica a la Superintendencia de Servicios de Salud el rol de controlador, por así decirlo, y entonces ahí empiezan las disputas de por qué sí, por qué no, como después vamos a ver específicamente con respecto al, por ejemplo, el programa médico obligatorio. Pero a lo que voy es que cuando hay un incumplimiento, en este caso, y solo para poner ejemplos, de cobertura de medicamentos o de incumplimiento de prestaciones por parte de las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga, el reclamo formal a la autoridad superior sería en la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora, si la persona ese incumplimiento la está teniendo por parte de una obra social provincial, tenemos que volver a la diapo anterior y decir, bueno, a ver qué obra social es, entonces tengo que buscar dentro del Ministerio Provincial quién es el que ejerce el control sobre esa obra social. Esta diapo tiene la intención de mostrar, no me voy a meter específicamente, pero demostrar la complejidad del sistema de salud dentro de todas estas variables que hablábamos, porque así como están los sectores, ¿no? Está el sector público, hasta ahora no lo habíamos nombrado, pero esa es otra cuestión. El Ministerio de Salud de la Nación regula por sobre el ámbito privado, pero en esas regulaciones no se autoexige que cumpla el mismo nivel él cuando brinda su cobertura pública. Y ahí es donde tenemos las disparidades de los distintos sectores, el sector público, el sector de la seguridad social, que incluye
estas obras sociales nacionales y provinciales, y acá también incluye al PAMI, y después está el privado, que son las empresas de medicina prepaga. Cada uno de estos tiene su propio croquis de dónde salen los fondos, por distintas contribuciones y demás aportes. Esto también implica que haya diferentes compradores dentro del sistema, entonces cuando uno va a mirar específicamente es, bueno, a ver quién tenía que comprar esto, entonces tiene como que ubicarlo en ese mapa del sistema para poder empezar a rastrear quién es el responsable. Obviamente también tiene distintos proveedores, y en definitiva también están, según esta gran división, este gran universo del sistema de salud, después los usuarios. Por eso es que nos encontramos que hay tanta inequidad en la atención que reciben los ciudadanos, que debiese de ser equitativa e igual para todos, pero que depende en qué lugar dentro del sistema de salud uno se ubica o uno tiene la posibilidad de recibir la atención, es que va a tener un servicio u otro, o inclusive quien se lo tiene que dar está más obligado que otro para esa prestación. Te agrego una cosa más, y es, estos no son vasos comunicantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a dar el ejemplo de estos 123 casos con los que estamos dando vueltas. Si incluir salud, por ejemplo, decidiera dar la cobertura, esto no obliga ni al sector privado a hacerlo, ni a ningún otro sector que no sea el de ellos. Y lo mismo, supongamos que consiguiéramos que, no sé, Medicus o OSDE o quien sea, diera la cobertura para una determinada cosa, esto no obliga a ninguno de los otros. La única salvedad a esto tiene que ver con el PMO, y ahí te doy como el pie para que vayamos a, creo que es la próxima diapositiva, en la cual sí hay cosas comunes, pero si no, cada uno decide lo que se le da la gana en base además a las presiones públicas que se hagan sobre cada uno de estos distintos sectores. Esta diapo es otra forma de mostrar también el sistema de salud. Acá la info lo que agrega es que lo que yo les decía antes de que según qué es cómo se generan los fondos y demás, esto es lo que muestra y el porqué de que muchas veces a las personas los mandan, ¿no?, a esto de certificar la discapacidad, y esto es porque existe este sistema único de reintegro que maneja la superintendencia, pero que solo rige para las competencias de la superintendencia. Y por eso también es importante empezar como a entrever qué hay en el medio de cada una de estas cuestiones, pero que cada uno de los ámbitos tiene como sus propias dependencias. Fíjense que, bueno, ahora en este caso incluir salud, que depende de ANDIS, tiene vinculación porque es el tema de salud, con el Ministerio de Salud, pero por ejemplo el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes con el Ministerio de Salud, pero si después uno empieza al PAMI, el PAMI es como un mundo aparte que también no convive como debería de convivir con el resto de los actores, por así decirlo. Y llegamos un poco a esto mismo que contaba antes Carla con la conformación del Poder Legislativo, en este caso tomando la conformación del Ministerio de Nación, un poco a transmitir de que también, si bien obviamente a la cabeza del ministro, después se van separando como las áreas, en este caso las secretarías, y dependiendo de cada uno de los temas son las competencias que tiene esa secretaría, y es un poco el mismo juego de Tetris que decía antes Gustavo, de que hay que identificar según la temática, por más que sea transversal sobre, por ejemplo, nosotros, enfermedades poco frecuentes, si vamos a hablar de mejorar la calidad de la atención de las personas con enfermedades poco frecuentes, quizá eso tenemos que ir a Judith Díaz Bazán, que es la subsecretaria de Calidad y Regulación y Fiscalización. Pero si vamos a ir a hablar sobre el programa nacional, por ejemplo, tenemos que ir a hablar con Alejandro Costa, que es a quien le cae, después que tendrá una dirección, que sea la responsable del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. Pero si vamos a ir a hablar sobre medicamentos, por ejemplo, tenemos que ir a hablar con Sonia Tarragona, que es la subsecretaria de Medicamentos. La situación utópica, diría, porque me sale decir ideal, pero es utópica, es que esto debiese de haber una combinación entre ellos,
esperable que quizás sea motorizada, obviamente desde los propios funcionarios, pero también en este caso desde el propio programa nacional, que es el que debiese de atender como en la temática y después ir por cada uno de estos sectores del ministerio solicitando la articulación según el caso o el ámbito que quiera trabajar, ¿no? Inclusive también debiese de articular con el Poder Legislativo cuando esté dentro del marco de una evaluación de un proyecto que vincule directamente con la temática del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. Inclusive, una consulta, Luciana, sí. Perdón que te interrumpa. La creación de la Agencia de Discapacidad, ¿optimizó en algo la ejecución de las políticas públicas en la materia? Porque fue creada para fortalecer, ¿no? Entiendo yo, en su momento, o sea, estaban las dos comisiones y se creó la agencia y se disolvieron las otras dos comisiones, una vez que se crea la ANDIS. Pero ¿optimizó la ejecución de las políticas públicas o es lo mismo con otro nombre? Yo dejaría al abrir micrófonos a ver el resto qué opina, más que opinar yo. Pero al parecer, a priori, yo diría que todavía no han logrado cambiarse. De hecho, en la gestión pasada poco y nada se ha hecho con respecto a la agencia de discapacidad concretamente. De hecho, anunciaban un plan que no tenía contenido de nada. Pero a mi entender le han cambiado de nombre, lo que antes era un área que ahora absorbe y se reorganiza y todavía no veo la prosperidad, digamos, del tema. Pero bueno, esa es mi opinión, quizá otros tengan algo que aportar. Está bien, gracias. Y bueno, nada, también en esto, ¿no? De ver, por ejemplo, la pertinencia no solo dentro de un mismo ministerio, sino, por ejemplo, en el caso de la DATSE, ahora ha salido una nueva resolución donde vuelve a depender la DATSE del Ministerio de Desarrollo Social, pero es el Ministerio de Desarrollo Social el que da esas ayudas, aunque como tiene vinculación con salud, le va y le pregunta a Sonia Tarragona si esos pedidos de medicamentos que le dan expresamente están bien o no, o sea, como que la subsecretaría de Sonia hace de auditor, y después le da lo que, entonces digo, hay todo un entrelazado que, bueno, que no siempre da el resultado esperado, ¿no? Yo acá quiero agregar un comentario. Para todos aquellos que estudiamos economía, una de las primeras lecciones de Economía 1 tiene que ver con algo que se llamaba cañones o manteca, que es cualquier persona que está en el Estado definiendo el presupuesto, tiene que definir cuánto va a invertir en cañones y cuánto va a invertir en manteca. Y es un número finito. Entonces, hay estados que deciden, Costa Rica, que van a ser pacíficos y van a invertir 0 en cañones, y hay estados beligerantes que van a invertir un montón en cañones y muy poco en manteca. Esta es una sábana corta, y entonces, en líneas generales, el Estado, y en particular en salud, se va a tender a ocuparse siempre de las cosas más mayoritarias, o sea, va a tender a ocuparse de las afecciones que tengan una incidencia muchísimo mayor. En esto serían los 4 o 5 tipos: diabetes, obesidad, supuestamente algo de cáncer, algunas de lo que son las, obviamente, cardio, que es lo que más mata, este tipo de cosas. Mucho más que las enfermedades poco frecuentes, que tal como su nombre lo indica, son poco frecuentes. Esto se replica también en la estructura del Estado, o sea, la estructura del Estado tiene un montón de gente dedicada a estrategias sanitarias que están mucho más pensadas, no lo digo solo por Carla Bisotti o algo de esto, mucho más, por ejemplo, a cómo debiera ser el sistema de atención primaria, cómo hago para descentralizar la atención de los hospitales, cómo hago para armar el Sistema Nacional de Salud y cómo hago para hacer crecer en los hospitales ciertas capacidades que van desde consultorios externos a terapias intensivas. En ese marco, todo lo que nos pega a nosotros como poco frecuente es minoritario, y también necesitamos encontrar campeones
como que impulsen este tipo de cosas. Ni hablar cuando hablamos de tratamientos de alto costo, que encima tiene que, digamos, salimos a pelear por presupuesto que piensan gastar en alguna otra cosa. Entonces, esto se replica también en cuál es la estructura del Estado y cómo piensa el Estado de cualquier ideología política. O sea, no es que sucede ahora, o sucedió con Macri, o sucedió en el kirchnerismo. Hay un seguimiento histórico. En líneas generales, y yo lo voy a decir porque por suerte para mí no estoy como tan inmerso como ustedes, las agencias nacionales de discapacidad se ocuparon de vuelta de la parte burocrática, del permiso, de toda la parte más burocrática del asunto, del certificado de discapacidad, de ver cómo resolver el tema de si manejan o no manejan, o este tipo de cosas, mucho más que la parte estratégica de discapacidad, que llevaría como un expertise mucho mayor. Entonces, digo, hay cosas que son bastante difíciles de entender, como la mayoría de ustedes habrá ido a tratar de tener el certificado de discapacidad y el lugar al que hay que ir es cero amigable a nada que tenga que ver con la discapacidad. O sea, no hay manera de llegar que no sea, ok, estacionás a 5 cuadras y venís caminando. O sea, por poco no hay le falta hasta la entrada, ahora hay, pero digo, le falta hasta la rampa. No está pensado amigable a la gente que tiene discapacidad. Y en general, la agencia en sus distintas, porque en el gobierno anterior también cambió de nombre y cambió de responsables y cambió todo este tipo de cosas, no hubo una mejora de la calidad institucional de esto. Lo que hubo es un montón de gente que fue juntándose de secretaría en secretaría y de escritorio en escritorio, con un cierto expertise burocrático en esto y no tanto en la parte estratégica o cómo están pensando esto. Dicho esto, vamos justamente a la protección integral de las personas con discapacidad. Sí, bueno. Perdón, ¿se escucha? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no? Gracias, porque yo estaba con el micrófono silenciado. En cuanto a lo que consultó anteriormente la persona respecto a si en algo se optimizó lo de la agencia, con la creación de la agencia, no, en absoluto. Yo coincido en parte con lo que vos comentás, de que no ser una problemática prevalente, mayormente los gobiernos y las políticas de salud, y más en nuestros países, se le da poco lugar. Pero algunos avances que teníamos, en realidad, más bien se desmantelaron y funcionó como una figura bastante fantasma. Yo creo que uno de los mayores presupuestos que se invirtió fue para hacer la vidriera que se hizo cuando se hizo la Cumbre Mundial de Discapacidad acá en la Argentina, en Buenos Aires, porque tenía que ver con un lucro muy importante en relación con la cantidad de laboratorios y de empresas que había para la venta internacional de dispositivos y elementos y ayudas que generaban muchísimo dinero a personas con discapacidad de otros países que venían a comprar acá. Pero mayormente se desmanteló, si en realidad la misma figura líder de la agencia no se podía reconocer ni identificar como una persona con discapacidad, sino como una persona accidentada. Y esto tuvo mucho que ver con que algunos derechos que se habían conseguido se fueron perdiendo. Esperemos ahora que ciertamente hay una ideología que tiende a ser un poco más amplia e inclusiva, retome alguna de las políticas vinculadas con esta, más allá que somos minoría. Gracias por la participación y escucharme. Un placer, Susan. Sí, no quiero agregar mucho más, creo que también un poco la idea era mostrar de que las diferentes áreas tienen desarrollos, digamos, internos que van muy alineados en esto de las temáticas o de las visiones que se tiene, que antes comentaba, así como tiene la división de sus áreas de impacto el ministerio. Bueno, en el caso del ANDI, fíjense que tiene 20 direcciones, 9 oficinas de coordinación, maneja un presupuesto de la ley de cheques, maneja todo el presupuesto de prestaciones de alto y bajo costo dentro del programa Incluir Salud. Digo, tiene una billetera importante
y bueno, y nada, la cuestión es cómo realmente poder articular y que las prestaciones lleguen en tiempo y forma y que realmente puedan abordar diferentes necesidades, no solo desde el ámbito de las prestaciones médicas, sino también de las políticas públicas que se necesitan sobre las áreas específicas. Y llegamos al plan médico obligatorio. La intención era como que mostrar que en la Argentina hay una norma establecida, que es este programa, yo le digo siempre plan y no se llama plan, es programa médico obligatorio, que es una norma no taxativa, o sea que es un ejemplo, es un piso básico, y siempre está ahí la discusión de que si es taxativo o no, que si es un ejemplo, que si es el piso, que si es el techo. Hay muchísima jurisprudencia, o sea, los estrados, los jueces han dicho y recontradicho que esto simplemente es ejemplificativo, porque debiese obviamente de mantenerse actualizado esto que llaman como la canasta básica de prestaciones, que incluyan también la cobertura de los medicamentos. Y esto ha sido por decreto y hay diferentes resoluciones. Lo más importante es que esto establece el piso mínimo de prestación. Ahora, cuando uno empieza a mirar un poquito más la norma, se da cuenta que si bien es este piso mínimo de prestaciones, esto es una norma que establece la obligatoriedad de cumplimiento a las obras sociales nacionales y a las empresas de medicina prepaga. La norma omite mencionar la obligatoriedad de las obras sociales provinciales e inclusive la de el propio Estado. Entonces ahí empieza esta maratón y esta gran discusión en la práctica de decir esto corresponde o no corresponde, porque muchas de las otras normas que se fueron realizando a posterior de este programa, más allá de contemplar las particularidades de que este programa debiese de actualizarse sistemáticamente y no se hace, con lo cual evidentemente sus prestaciones o su vademecum de prestaciones no se condice con la actualidad de la ciencia y la medicina, inclusive la disponibilidad aprobada científicamente que existe, y ahí es donde se empiezan a hacer estos gran rulos y bollos, y que terminamos yendo a los jueces para ver que ellos puedan discernir entre quién tiene razón, si el que nos contesta que esa prestación que nosotros estamos solicitando no está en el programa médico obligatorio, o nosotros que apelamos a que evidentemente no va a estar porque es una norma que desde el 2002 no se actualiza. Y otra de las cuestiones también que son importantes y que tienen que ver con esto de los asuntos públicos, que obviamente uno cuando empieza a mirar o escuchar que se empieza a hablar de la modificación, inclusive, bueno, nosotros mismos, algunos de los miembros han compartido información con esto, esto sería una de las herramientas que podríamos llamarse como la reforma del sistema de salud, ¿no? Porque hoy se rige a partir de esta base que establece el programa médico obligatorio, entonces modificarlo, sacarlo o reemplazarlo significa que estamos hablando de una reforma del sistema de salud. Pero para que esto suceda, lo importante es que tiene que ir al proceso del poder legislativo. Y entonces ahí volvemos a todo el camino que al principio Carla nos contaba de que tiene que atravesar cualquiera de estas iniciativas para empezar a tener algún tipo de cabida dentro de algún tipo de posibilidad de que esto se cambie, que obviamente siempre se espera que sea superador, ¿no? El cambio, no para peor. Bueno, eso sería lo esperable. Otra de las diapos, entonces, y ya como concluyendo un poco de lo que estábamos hablando, era mostrar de que dependiendo de la temática que estamos nosotros vinculando, en este caso obviamente todos compartimos el tema de las enfermedades poco frecuentes, pero si esa enfermedad poco frecuente se vincula con la discapacidad o se vincula con que la cobertura la tiene sobre incluir salud, la ventanilla que hay que ir a tocar es la de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y si estamos hablando de prestaciones de DATSE, que pueden ser estas ayudas directas por expedientes o alguno de estos tipos, estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social.
Ahora, si estamos hablando de obras sociales nacionales o empresas de medicina prepaga, estamos hablando de dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, pero a su vez dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud. Y si estamos hablando también de obras sociales provinciales o la atención provincial, bueno, tenemos que dirigirnos como a los ministerios de salud provinciales. Y a su vez ir buscando y viendo si hay otras entidades como la COFESA u otros espacios, digamos, comunes. Si estamos hablando de leyes nacionales, evidentemente es el Congreso Nacional, pero si estamos hablando de cuestiones particulares dentro de una jurisdicción específica, tenemos que ir a el poder legislativo de cada provincia, y este sería, por ejemplo, el caso de la adhesión de las provincias que aún no lo hicieron por norma provincial de lo que es la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que todavía, si no recuerdo mal, quedan 5 o 6 provincias que no tienen la adhesión formal, y entonces ese caminito hay que ir a hacerlo, y es más o menos parecido a lo que Carla nos contaba que sucede en Nación, pero específicamente con los senadores y los diputados provinciales. Y después este otro gran universo que no nos vamos a meter, pero que si todo esto no sucede, por supuesto siempre está la instancia de reclamo formal, de acceso al derecho, y eso tiene que ver con el poder judicial, y evidentemente se divide también con la misma lógica. Si es una temática que incumbe a un incumplimiento de una obra social nacional, tendrá que ser el Poder Judicial Nacional. Si es provincial también, es como que todo el tiempo hay que ir como tirando el hilo para saber cuál es la instancia que nos corresponde, cuál es esa ventanilla que nos corresponde, porque si no, como decía Gustavo, lo que sucede es que uno llega muy cansado a esa ventanilla y se va a encontrar con un funcionario que pueda tener toda la mejor buena voluntad, pero como no tiene las competencias, no puede hacer absolutamente nada para darnos una respuesta favorable, o al menos una ayuda, más que decirte de onda de que, bueno, voy a ver si encuentro a alguien que te pueda ayudar. Y acá te cedo la palabra, Gus. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cuáles son esos tips? ¿Qué hacemos con todo esto? Básicamente, hecho el resumen, y voy a sintetizarlo en 2 segundos, sería, tenemos por un lado el Congreso Nacional. Dentro del Congreso Nacional tenemos como 2 grandes áreas. Uno es las leyes que nos rigen directamente sobre el tema de enfermedades poco frecuentes, y por otro lado las leyes que nos afectan, como podría ser la ACNET o cualquier otra que tenga que ver con la financiación, o si es que hubiera algún replanteo legislativo respecto al PMO, o alguna de todas estas cosas. Por otro lado, tenemos dentro del Ejecutivo toda esta serie de, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de ministerios, agencias, secretarías, planes, etc. ¿Qué es lo que mueve la aguja? O sea, cuando nosotros necesitamos lograr algo de alguna de todas estas instancias, ¿qué es lo que mueve la aguja? Varias cosas, y depende de como la ventanilla a la que queremos llegar. En algunos casos mueve la aguja la figuración pública. Entonces, por ejemplo, a todo lo que es el Ejecutivo, no quieren salir en los medios, no quieren que los escrachemos. Entonces, cualquier cosa que les pega públicamente sobre esto, hace que reaccionen. De otra manera, mandamos el expediente a dormir el sueño de los justos. No es tan fácil, entre otras cosas, porque, dado que somos poco frecuentes, no podemos contar con gigantescas manifestaciones públicas. O sea, verdes o celestes me da lo mismo, no me da lo mismo, pero no importa. Para este caso es la manifestación pública. En el caso de la ley de la interrupción del embarazo, tiene como una presión pública de un montón de gente. En nuestro caso no podemos hacer una manifestación al Congreso, porque vamos a ser 32. Entonces, esa parte no es un camino posible para nosotros. Sí es un camino posible la Nación, Telefe, la Nata, elijan lo que quieran.
En particular, si pegamos en los medios que los legisladores y el Ejecutivo leen, es, digamos, vale doble de alguna manera, porque los influye. Segundo camino es, vuelvo a la parte burocrática de la vida, lograr algo del superior inmediato. Esto es, si hablamos con Ginés y logramos convencerlo, algo de eso baja a sus subordinados. Y me gustaría rescatar que más allá de que hoy no hablamos especialmente bien del Estado, por toda esta parte burocrática, por las dificultades, por los pasillos y por todo esto, hay un montón de gente que se mete en el Estado porque quiere cambiar las cosas y porque cree que hay un futuro mejor y posible. Entonces, hay un montón de gente que sabe, por ahí no sabe de enfermedades poco frecuentes, pero si nos tomamos el trabajo de explicárselo, entienden, encuentran lógicas y son posibles aliados para hacer alguna de todas estas cosas. Y voy a volver a uno que nos afecta, por ejemplo, que es la lógica de concentrar los presupuestos que tienen que ver con tratamientos para enfermedades poco frecuentes / tratamientos de alto costo, desde un punto de vista técnico, es perfecta. Es algo que se llama Managed Care y que básicamente lo que dice es mucho más eficiente concentrar los recursos y cuando aparece alguien afectado por una de estas patologías, que lo atiende un especialista que use la mejor tecnología disponible, a que vaya rebotando de médico en médico, que trata y gasta un montón en análisis y en cosas que no tienen sentido porque no sabe de esto. Entonces, desde el punto de vista lógico tiene todo el sentido. Si después el señor se sentó arriba de ese presupuesto, que le sacó a todas las obras sociales y se lo repartió a algún otro, de acuerdo a su criterio clientelista que no tiene nada que ver con esto, es otra cosa. Pero hay un montón de todas estas cosas que tienen lógicas respetables y que vale la pena atender. Y hay un montón de gente que está en el Estado que sabe, que le interesa y a la que podemos convencer si es que logramos reunirnos con ellos y logramos explicárselo. Y entonces una de las grandes tareas que nosotros venimos desarrollando y tenemos es tener buen material para poder explicar este tipo de cosas. La influencia de las redes sociales hoy es fortísima. Entonces, iniciar campañas que arroben a los funcionarios, que como que los taladren en las redes sociales, funciona porque sienten la presión que en muchos otros casos no sienten. Obviamente, y algo decía recién Luciana, y no vamos a ahondar ahora, es toda la vía judicial, amparos y compañía, obviamente también es una manera de empujar alguno de todos estos temas. Esa es la parte que por lo menos a nosotros no nos toca o no nos toca hoy en esta charla. Por último, si enfermedades poco frecuentes todo junto es una parte muy minoritaria, cada una de las patologías y de las asociaciones, sea la que sea, cualquiera de todas las patologías que nos tocan, es todavía más chiquitita, con lo cual lograr cualquier cosa es mucho más difícil, porque la incidencia es muy menor. Y entonces sería reforzarles la idea de que la idea de tener una federación que reúna a todos estos es importantísima porque permite empujar estos temas comunes, que si cada uno de ustedes tiene que tratar de conseguir el contacto con el funcionario que le toca, ir a golpearle la puerta, explicarle todo y compañía, es muchísimo más difícil, más árido, etc. Y lo que sí tiene también como ventaja es más fácil encontrar campeones si los buscamos entre todos. O sea, nosotros intentamos, no tenemos tanto éxito como nos gustaría, ver si, ok, en todo el Congreso, ¿quién tiene un pariente, un hermano, una esposa, un hijo o sufre de alguna enfermedad poco frecuente? Porque para nosotros eso es bingo. Va a ser alguien que va a estar muy sensible a escuchar toda la problemática, que nos puede ayudar a empujarla. Entonces, y esto se aplica a senadores, se aplica a diputados, se aplica a funcionarios del Poder Ejecutivo, se aplica a asesores. Entonces, gran parte del trabajo que nosotros hacemos permanentemente es cuáles son las estrategias basadas en el problema al que nos enfrentamos en este momento. Esto es, ahora hay 123 pacientes que
no están recibiendo medicación, algunos desde hace 6 meses. Bueno, ¿cómo hacemos para mover eso? ¿Cómo hacemos para mover a incluir salud? ¿Cómo hacemos para las obras sociales privadas? ¿Cómo hacemos para las obras sociales sindicales? ¿Cómo hacemos? Y cada uno de esos es como un subítem de esta estrategia, porque de vuelta no están todos en el mismo barco. Entonces, gran parte de nuestro trabajo conjunto es cómo hacemos para empujar estos temas en cada una de las instancias del Estado que mostramos hoy. Y nos parecía importante para cada una de las asociaciones miembros de FADEPOF también que entendieran cómo era este esquema del Estado, cómo funcionaba, para que por ahí quedara más claro cuando les pedimos ayuda con alguna estrategia o cuando les contamos alguna de estas cosas que estamos haciendo, para que entiendan el por qué hacemos alguna de todas estas cosas. Cosa que a veces como que no damos toda la explicación pertinente, y esta es como una buena introducción para entender algunos porqués. Vamos a la instancia de preguntas cortitas invito a que aprovechen a Gustavo y a Carla a hacerle alguna consulta que alguno quiera. Simplemente saque el mute de su micrófono y hágaselo. Aviso, Luciana ha detenido la pantalla compartida. Ah, sí. Bueno, saqué la presentación, así yo estaba como seteada en mi pantalla completa. Yo estaba hablando con el micrófono cortado, tenía una pregunta. Adelante. Más que claro, tanto Gustavo como Carla, realmente he aprendido muchísimo, y es como que la pregunta ya tiene respuesta, pero igualmente la voy a hacer. ¿Cómo de pronto uno puede presentar una enfermedad que es discapacitante y que en nuestro país no se conoce, por ejemplo, fiebre mediterránea familiar, mientras que en España, Italia, Israel, Arabia, es moneda corriente, que ni siquiera se le tiene que sacar el genético al paciente, que es otro de los problemas que tenemos? ¿Cómo se puede hacer para que alguien escuche que en Argentina esta enfermedad está subdiagnosticada, que la gente muere de presión arterial, problemas cardíacos, diabetes, cosas tan comunes, y no se sospecha realmente que es de fiebre mediterránea familiar? Es discapacitante, por sobre todo en los niños, porque pierden la escolaridad, la regularidad escolar, porque bueno, y le duele la panza y no va porque no tiene ganas, porque tiene prueba, y realmente es debido a la enfermedad. Y el adulto no puede ir al trabajo, se descompone, y quizá el otro día está perfectamente bien. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro que se puede hacer algo. A ver, varias cosas te diría. Yo te digo cuál sería la batería, supongamos por un minuto, Ana María, que vos nos llamás y nos contratás para trabajar con vos exclusivamente, pero lo mismo se aplica a cada una de las organizaciones. ¿Cuál sería la batería de cosas que yo haría o que te aconsejaría? Te diría, 1, necesitamos incidencia. Aunque sea la incidencia de Europa, de Estados Unidos, de algún lado, incidencia. ¿Cuánto es tantos por 1000, tantos por millón? ¿Cuál es la incidencia? De 1 a 3 por 10.000. Espera, no, más allá, mi idea no es repasar con vos cada una de estas, sería. No te escuché por eso. No. Sí, es 1, incidencia. 2, algún estudio de farmacoeconomía. ¿Qué quiere decir? Me tenés que probar que hacer algo al respecto es más económico y más barato que dejarlo y que suceda. 3, tener un buen pack de información. O sea, tener un buen pack de información que incluye qué es, a quiénes afecta, cuáles son las principales cosas que le pasa a la gente que tiene fiebre mediterránea, etc. 4, te diría, buscar si es que hay celebridades o gente que sufra de esto, porque siempre ayuda, para mi punto 5, que sería hacer algo de prensa por un lado, y mínimamente, algo que hablamos que sería como uno de nuestros objetivos del año con la federación, mínimamente tener
si no es una página web propia o presencia en las redes propias, tener una muy buena presencia en la página de FADEPOF, de manera que cualquier persona a la que le hablan o le dice algo de esto, te encuentra. Y voy a dar un ejemplo que nos tocó a nosotros. Nosotros trabajamos sobre pubertad precoz. Hasta hace 1 año y medio, si vos googleabas en Argentina pubertad precoz, no había prácticamente nada. Te llevaba a la Clínica Mayo de los Estados Unidos y a una partecita de la página de Inés que tiene que ver con esto. Nosotros creamos para esto una página web, Facebook, Instagram, hicimos toda una batería para que la gente a la que le dan el diagnóstico, aunque sea presuntivo, encuentre información. Entonces, a partir de ahí, te diría, estos serían como los deberes básicos que le tocarían a cualquiera. Necesitas algo de qué se trata, necesitas la incidencia, necesitas farmacoeconomía, necesitas, si es que hay, digamos, dentro de esto te ahorro de si hay o no tratamiento, si se conocen las causas o no, etcétera, pero esa parte es como una obviedad dentro del pack de información. Pero esas serían las cosas básicas que tenés que tener como para empezar a hablar. Algo que no hablamos hoy, por ejemplo, es, dicho que las leyes son específicas, hay algunos recursos en el Congreso que vos podés hacer que no te mueven la aguja desde lo fáctico, pero que te pueden ayudar. Como por ejemplo, tener una expresión de interés, que el Día Mundial se declare Día Nacional. Son cosas que son más por la fama y no tanto por la fortuna. Idealmente te diría, tratar de encontrar la pelea por el Día Mundial o la Semana del Awareness o cualquiera de todas estas cosas, trabajando en esto es muy difícil. O sea, a nadie le importa. Pero intentar hacer algo para llamar la atención de la opinión pública con algún tipo de activación ayuda. Entonces eso sería más o menos lo que sería para mí por dónde empezás. Y ni siquiera me metí con todo el aparato del Estado, ni siquiera me metí a revisar en el PMO a ver si el tratamiento está cubierto, hacer presentación, hacer algún amparo para que te cubran a que todos a los bebés que nacen les hagan el test. Ni siquiera me metí en la cosa más, si querés, en ese doble clic más fáctico de cada uno, porque cada uno ahí tiene una aplicación distinta. Esto que les digo se les aplica a todos, a ALUA, a ARPA, a todos. Es como la cosa básica que necesitas para empezar a trabajar. Genial, Gustavo, muchas gracias. No, por favor. Si yo quisiese hacer una consulta y un compartir, ¿puedo? Sí, obvio. Sí. En el caso mío de ARPA, que es la patología es una retinosis pigmentaria, no tiene tratamiento alguno, no hay nada, exceptuando un síndrome en particular, bueno, pero en general no hay. Es una de las patologías más prevalentes dentro de las oftalmodegenerativas. Y lo único que en realidad sería fundamental que todos tengamos, los que tenemos RP, es un estudio de secuenciación genética. Estudio que es costoso y que no se hace en el país. Ahora hay un laboratorio que está empezando a hacerlo, no hace mucho, en Argentina, sino que se hacen afuera, en el exterior. Las coberturas de las prepagas y obras sociales, por supuesto, no cubren este estudio genético, con la argumentación que como no hay tratamiento y no hay nada por hacer, al piste, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, pregunto esto, ¿cómo y de qué manera sería la vía para poder manifestar más esta incidencia que hay dentro de la CEPOF y dentro de la prevalencia acá de esto, ¿no? De las oftalmodegenerativas? A ver, ¿Cuál sería el camino? Perdón, y la otra que le comentaste recién a Ana, que me pareció interesante, esto del Día Nacional, de hacer la movida del Día Nacional, porque a nivel mundial sí existe el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, que es el último domingo de septiembre, etc. ¿Cómo se gestionaría eso? ¿Qué camino habría que tomar? ¿Cuál sería esa la ventanita habría que ir, que vos decías antes? Dos comentarios. Algo que me olvidé en este pack del que le hablaba Ana María es enredarse. Esto es, buscar si es que hay alguna asociación global, si es que hay alguna asociación en los Estados Unidos o en Europa, alguien que por el tamaño de la cantidad de gente, etcétera,
ya hizo parte de este trabajo, o sea, retinosis pigmentaria, de la que les aclaro no tengo la menor idea, pero si es que existe la Asociación Americana de Retinosis Pigmentaria, seguro hicieron un folleto, seguro tienen algunos datos, seguro tienen alguna de todas estas cosas, y en algunos casos, como nos pasó a nosotros, con FADEPOF, hasta tienen campañas desarrolladas. Entonces, nosotros este año había como 2 campañas muy grandes, una que tenía que ver con las cebras y otra campaña, y nosotros elegimos ir por un determinado camino, pero gran parte de la idea gráfica, etcétera, estaba ya desarrollada. Entonces, y esas asociaciones muchas veces te pueden ayudar con recursos, no solo de plata, recursos de haber desarrollado videitos, haber desarrollado cosas que son mucho más fáciles de usar, de difundir, etcétera. No empezás de cero, no estás solo en el mundo. Entonces, diría uno, sí, si es que hay alguna asociación, buenísimo. Segunda cosa, trataría de ver, al igual que haces con FADEPOF, que es enfermedades poco frecuentes, si es que hay alguna otra patología más mayoritaria, más cercana. Supongamos por un minuto que la retinosis pigmentaria te termina dando ceguera en, no sé, en una cantidad de tiempo, o 2, que es una de las enfermedades genéticas en general. Entonces buscar si es que hay algo que reúna a todas las que te producen ceguera, porque sola, no sé cuál es la incidencia de vuelta, pero permitidme que suponga que es muy chiquitita, muchas veces sola no vas a tener los recursos, y no me refiero solamente a la plata, porque muchas veces se confunde cuando nosotros hablamos de recursos y se cree que estamos hablando de plata. Vos podés tener hasta una benefactora multimillonaria que te dejó un montón de plata. Hay recursos que es la energía de la gente, es quién se hace cargo, cuánta gente se va a poner al hombro desarrollar la web o hacer las cosas que haya que hacer. Y muchas veces eso falta mucho menos, algo que voy a hacer público, algo que no sé si debería, pero es algo que hablamos con Roberta y con Luciana, hay muchas de las asociaciones que son muy poca gente, por definición son muy poca gente, por la incidencia es muy chiquita, entonces son por ahí 5, 8, 10 madres que están en todo el país, madres, padres que están en todo el país, que no pueden, no tienen, y que además su preocupación es cómo hago con mi hijo, o con mi hermano, o con quien sea. No, la idea de desarrollar una web, por más simple que sea, les queda muy grande, pero por una cuestión de que no tienen ni el tiempo, ni la energía. Entonces, una de las cosas que estamos hablando es cómo hacemos para aglutinar eso dentro de la página, para que por lo menos cuando vos pongas retinosis pigmentaria, vayas a la página de FADEPOF, donde tengas un mínimo de información. No es la página que vos soñarías, no es la de retinosis de Estados Unidos, pero mínimamente hay algo, porque en este momento no hay nada. Entonces, estoy inventando, por ahí me decís, tengo la mejor página de la Argentina. Pero que debía haber mucho ahí, sí, o hay muy poco, sí. Entonces, y les aclaro, me encantaría tener soluciones. En muchas cosas no tengo. Te puedo decir, mira, yo intentaría por ahí. Yo creo que hay algo, digamos, intentaría ver si es que hay alguien, algún influencer, alguna celebrity, algo que puedes conseguir para que te ayude con la causa, para como hacer más visible el problema. Pero la verdad es que estas son las 2 o 3 cosas que se me ocurren. Me encantaría poder decirte más o ayudarte más. La verdad es que nada, no soy mago. Hay una mano levantada, no sé si Verónica Alonso, ¿vos querés preguntarle algo? Con Ana María. Pero bueno, a ver si me podés decir algo más. Por ejemplo, para presentar un proyecto para pesquisa, y habiendo ya en realidad reglamentación al respecto y bueno, de otras enfermedades que han presentado, ¿alguna sugerencia, algún tips, alguna idea al margen de todo lo que ya comentaron? Mira. Aviso, Alba ha abandonado la reunión. Hay veces que
que lo nuestro es como muy cuesta arriba. Espera, este es el momento en que yo además les tengo que decir, porque muchas veces, lo repito, les dimos la vez pasada una capacitación sobre comunicación con la prensa y compañía. Y ahora voy a decir lo mismo que dije en esa charla antes de avanzar en la respuesta, que es, ustedes hacen un montón de cosas buenísimas para su familia, su gente y para la humanidad, si quieren. O sea, le ponen un montón de trabajo y de energía y les pediría que no se olviden de esto, porque muchas veces cuando yo planteo, bueno, hay que hacer una página web, o hay que hacer alguna de todas estas cosas, uno dice, ay, sí, tengo una larga lista, Ana María, como de cada cosa que yo decía, yo le iba viendo la listita mental de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Sí, hay una larga lista de to-dos, pero no se olviden de todo lo que ustedes ya hacen, que es un montón, y que es buenísimo, y que en general están más solos de los que deberían. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para pesquisas neonatales, yo te diría, ahí podés, digamos, debería haber algún tipo de proyecto que aúne todo lo que se puede averiguar dentro de las pesquisas neonatales y en particular intentando que cubra algún tipo de todas las novedades genéticas que hay hoy. O sea, a ver, yo tengo una hija de 23 y una de 28. Cuando mi mujer estaba embarazada de mi hija de 28, para hacerle el análisis genético, le pincharon la panza con una aguja que medía como 15 centímetros. Yo casi me desmayé, tuve que salir de donde estaban haciendo la ecografía porque era un análisis que se hacía con el líquido amniótico. Eso hoy, 20 y algo de años después, ya no existe más. O sea, todo ese tipo de análisis se hacen con una ecografía genética en la que se determinan un montón de cosas. Entonces, hay un montón de novedades en todos estos análisis que merecerían hacer como un trabajo conjunto para decir, ok, ¿cómo hacemos para impulsar que haya algo de esto? Es lo que se me ocurre, digamos, yo soy bastante insistente en esto de tratar de juntar gente, de juntar recursos, porque si no, no llegamos. Entonces, creo que en todo lo que es pesquisas neonatales, va. En el caso de Ana María, y no me lo conteste porque no puedo, pero cuando a mí me dijeron sobre lo de fiebre del Mediterráneo, fiebre mediterránea familiar, yo me lo confundí con algo que es la fiebre del Mediterráneo, que son las personas que por una cuestión de sangre no se pueden casar con otro que tenga esto mismo porque nunca van a poder quedar embarazadas. Entonces, espera, estás sin micrófono, Ana María. Anemia del Mediterráneo. Eso, anemia del Mediterráneo. Entonces, eran los dos del Mediterráneo, y yo dije así, porque conozco a alguien que tiene esto, y resultó que no era eso. Entonces, hay una cuestión en la que pueden intentar como juntar algunas de todas estas cosas para impulsar un tema, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Mira, no. Agrego una cosa más, antes de, no sé, alguien dijo que sí que tenía una pregunta, pero agrego una cosa más. También les voy a decir qué es lo que no haría. No intentaría, y esto va para pesquisa neonatal y va también para anemia, no intentaría tratar de tener una ley que reglamente las pesquisas neonatales para esta patología en particular, o tratar de ver cómo hago para conseguir un proyecto específico de fiebre familiar del Mediterráneo, porque no va a llegar a ningún lado, no porque no lo merezca, porque no va a llegar a ningún lado. O sea, en algún lugar, más temprano que tarde, va a quedar empantanado en la nada. O sea, no tenemos manera, salvo que FIAD tenga fiebre familiar del Mediterráneo. Ahí puede ser que veas si avanza hacia algún lado, como mucho. Pero digo, salvando digo esto, o que Alberto Fernández o Fabiola tengan algo de esto. Pero salvando este caso, no lo intenten. Van a gastar un montón de energía rumbo a la nada, porque no va a avanzar. Lu. No, yo, las preguntas o más que preguntas serán estos tips que muchas veces desde las organizaciones tenemos como muchas iniciativas y que obviamente creemos que nuestras
creemos, no, estamos convencidos que gracias al trabajo de la organización se puede llegar a movilizar y llamar la atención del Estado o de los decisores, ¿no? De las autoridades. Hay una frase que vos siempre nos repetís, que es que en la generalidad nuestra temática, lamentablemente, por estas cuestiones de que hay muchas otras necesidades urgentes, no es que sean más importantes o menos importantes, sino que son urgentes, a nuestra temática, es un nicho muy específico dentro de toda la lista de prioridades, y que entonces siempre vamos últimos, ¿no? Y que casi lo esperable, por más exitosa que sea la campaña, o por más brillante y con todos los recursos humanos disponibles para, casi como que siempre tenemos pocas chances de ganar. Es recontra frustrante, de hecho cada vez que me lo decís salgo puteando, pero es parte de la realidad, y me parece que es importante para el hecho de nivelar las expectativas de uno, porque si no, es como que casi el proyecto anterior tendría que haber sido el último, y sin embargo no lo es, y ojalá que no lo sea para todos nosotros. Rescato muchísimo esto que vos decís, el tema de la alianza, ¿no? De la colaboración, de que entre más seamos vamos a poder ser más fuertes o encontrar más oportunidades para que en alguna mínima posibilidad alguien nos dé bola, pero esto me parece que de lo de nivelar las expectativas, que tanto asuntos públicos como también el hecho de la comunicación, porque si querés, como muchas de tus últimas respuestas fueron por el lado de la comunicación, no tienen la solución a los grandes problemas que nosotros tenemos, ¿no? Porque aparte hay como muchos actores que intervienen y son temáticas muy específicas, acá no lo nombramos, pero el mundo médico también es otro mundo muy importante y muy particular también. Entonces nada, simplemente como invitarte a que repitas esa frase. No, en realidad yo voy a formular la frase de una manera ligeramente distinta, que es: pónganse en los zapatos del otro. O sea, pónganse en los zapatos del otro significa, si ustedes fueran Ginés, por decirles algo, ¿le dedicarían los millones que necesitan para los tratamientos de alto costo cuando les están pidiendo tener salitas de primeros auxilios para atender a la gente que tiene COVID y que llega al hospital en el triage? ¿Ustedes qué harían? A partir de eso, como córranse de su propio caso de estar afectados ustedes por esto. Córranse de eso y traten de pensar, porque a partir de que ustedes piensan o tratan de entender cómo piensa el otro, es que les van a surgir las estrategias para lograr ganar estos juegos. Hay, digamos, yo soy un firme creyente, y la prueba está que vengo trabajando con ustedes ya hace no sé cuánto. Yo creo que sí hay, pero hay que plantear estrategias ganar, que tengan en cuenta a qué está jugando el otro, por qué esto debiera interesarle al otro, por qué le va a dar puntos políticos, por qué le va a dar plata, por qué le va a dar lo que sea. Pero digamos, pensar desde la Agencia Nacional de Discapacidad, ustedes, ¿qué harían? Y dentro de eso, o qué es lo que les piden, o sea, traten de imaginar un día en ese escritorio y a partir de ahí planteen las estrategias, no solo desde lo que ustedes necesitan, que es requete entendible, y entiendo que estén reafectados, y entiendo, necesitan como correrse un poco de ese lugar y verlo desde los ojos de la persona a la que le están pidiendo algo. Y eso ayuda a plantear a partir de ahí qué escenarios nos podemos plantear y cuáles son las estrategias con las que podemos trabajar. Roberta, estás en silencio. Dale 3 golpes a la computadora hacia arriba, hace tac, 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 que por ahí se arregla. Ay, no, Robert, no tenés vos. Bueno, no sé si querías hacer alguna pregunta, ponelo en el chat, pero si no, era para el cierre, entiendo. Agradecerles a todos y bueno, ojalá que obviamente que sea esto una herramienta de mayor conocimiento para proyectos más efectivos,
Gustavo y Carla, agradecerles enormemente nuevamente, y que bueno, que seguiremos avanzando y haciendo los doble clic sobre diferentes ámbitos, así que los comprometemos a seguir haciendo estos webinarios para que todos podamos mejorar en el impacto del trabajo individual y grupal que hacemos por las enfermedades poco frecuentes. Por mi lado... Mira, tengo una especie de peligroso ofrecimiento final. ¿Qué es? Nosotros no podemos trabajar para cada uno de ustedes en particular. No tengo esa posibilidad ni económica, ni energética, ni física, ni ninguna de todas estas cosas. Ahora, no tengo ningún problema en si ustedes tienen, digamos, le están dando vuelta a una idea, Lu y Roberta tienen mi mail, nos lo mandan y hacerle una devolución, o sea, Ana María dice, bueno, yo quiero hacer, para el Día Mundial quiero poner banderitas de colores del Mediterráneo en la Plaza Mediterráneo y traerlo a Serrat para que cante Mediterráneo. No, ya sé, no, Ana María, no es me lo mandás en un mail y yo lo que me comprometo es a darte una devolución sobre eso. Nada más, después no me pida, pero ¿y dónde consigo los sponsors? ¿Y cómo hago para conseguir la Plaza del Mediterráneo? Todo eso no, pero si tienen alguna de estas, digamos, digo esto, o un proyecto, o alguna de todas estas cosas, no tengo problema en como pelotearlo por mail con quien quiera. Gus, te cuento que quedó grabado, ¿eh? Ah, sí. Soy muy inconsciente de mis ofrecimientos. No, antes lo que yo te quería decir es que no son de alto costo, sino de alto precio los medicamentos. Sí. Así es. Así que... Pero también, por suerte para mí, yo trabajo mucho en salud, y por suerte para mí, trabajé en artritis reumatoidea, en un montón de todas estas cosas, en las cuales serán de alto precio, pero es increíblemente maravilloso lo que hacen por la calidad de vida del paciente y por el paciente. Seguro. Lo vi te digo artritis reumatoidea porque era gente que quedaba paralítica prácticamente, que estaban con dolor, un montón de todas estas cosas, y gracias a tener un tratamiento, baila, literalmente baila. Entonces, más allá, no voy a entrar en toda la política de los laboratorios y en ninguna de todas estas cosas. O sea, trabajar en salud tiene esta maravilla de ver cosas que son casi milagrosas. Así que sí, también son de alto costo y también de alto precio, pero son increíbles. Bueno, gracias, Gus. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Continuará. Gracias. La falsa Verónica Alonso, no la que yo conozco, podés hacer uso de la propuesta. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, adiós. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes, un lujo, gente, hasta pronto. Chao.